Expondremos el esquema del tema 17 de la parte especial, la estructura presupuestaria, los créditos del presupuesto de gastos, delimitación, situación y niveles de vinculación jurídica, las modificaciones de crédito, clases, concepto, financiación y tramitación. Básicamente este tema está obtenido a partir de la Ley de Haciendas Locales y con algún artículo del Real Decreto 500/90. Vamos con el primer epígrafe, la estructura presupuestaria, los créditos del presupuesto de gastos, concretamente la delimitación, la situación y los niveles de vinculación jurídica. Esto comienza en la Ley de Haciendas Locales en el artículo 172 y vamos avanzando. El 172 nos habla de la especialidad y limitación de los créditos. Cuando habla de especialidad, se refiere a especialidad en la finalidad para la que han sido autorizados, es decir, no se puede emplear el importe de un crédito autorizado para una finalidad distinta de aquella para la que ha sido autorizado. Y B, los créditos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante, sobre todo en cuanto al importe y en cuanto a la finalidad. El artículo 173 nos habla de la exigibilidad de las obligaciones, prerrogativas y limitaciones de los compromisos de gastos. Primero, la exigibilidad de las obligaciones a la corporación local solo puede hacerse porque consten en presupuesto o porque exista una sentencia judicial firme o porque sea algún supuesto específico contemplado por ley. B. En el caso de exigibilidad de obligaciones, esto ya lo hemos dicho. B. En el caso de que el juez, en la tramitación de un procedimiento de embargo, pretenda dictar providencia de embargo, es importante tener en cuenta que no podrá dictar providencia de embargo respecto de los bienes de carácter demanial de los que sea titular la entidad local. Solo podrá hacer presa, por decirlo de alguna manera, en los de carácter patrimonial. C. El supuesto en el que ya se va a proceder al pago de lo determinado por sentencia judicial firme, la autoridad encargada de la ejecución de esta obligación judicial firme tiene un plazo de 3 meses para, a través del Pleno, generar crédito si no existe, o proceder a una modificación de crédito para dotar de crédito a esta obligación judicial. Y por último, el D, limitación de los compromisos de gasto. Pues esto es otra de las exigencias del artículo 173 respecto y de la especialidad y limitación en cuanto la fase D, es decir, el compromiso de gasto es la fase D. Esto limita, no se puede realizar el reconocimiento de una obligación por un importe superior al de la fase por el que fue comprometido o por el que se produjo la disposición del gasto. Artículo 175, bajas por anulación. Ya sabéis que 31 del 12, todos los créditos que no han llegado a fase O automáticamente quedan anulados, a salvo de unos supuestos que veremos posteriormente en el 182. Artículo 176, temporalidad de los créditos. Como ya sabéis que el presupuesto viene presidido, entre otros, por el principio del devengo, pues a los créditos del ejercicio corriente solo o con crédito o con cargo a estos créditos, quiero decir, solo se pueden contraer obligaciones que se hayan reconocido en el ejercicio en el que consta el crédito, el principio del devengo, y no cuando se produce la corriente financiera. Hay excepciones cuando se trata de atrasos en favor del personal o cuando se trata de los compromisos de gasto de acuerdo con lo dispuesto en el 182 de la Ley de Haciendas Locales, fase D, es decir, aquellos créditos que están en fase D y son compromisos de gastos debidamente realizados en ejercicios anteriores y hay que proceder a su pago. Y entonces, bueno, pues están en fase D y estos ya veremos qué pasa en el 182, digamos que se pueden incorporar al presupuesto del ejercicio siguiente. Esto se suscribe o se remarca en el Real Decreto 500/90. En el artículo 24 se habla del límite cualitativo.
el fin, el límite cuantitativo, el importe, es decir, no se pueden disponer gastos por un importe superior al del crédito, del crédito autorizado, al importe por el que se autorizó el crédito. O sea, vamos a ver que la fase D la fase D no puede proponer un gasto superior al que se aprobó en fase A, eso ya lo sabéis. Y luego el 26, límite temporal, pues lo acabamos de hablar. Y el 27, vinculación jurídica, que viene determinado por normativa reglamentaria del Gobierno a instancia del Ministerio de Hacienda y a instancia de la EGAE. El artículo 30 del propio reglamento del Real Decreto 500/90 nos habla de la situación de los créditos, ya sabéis, los disponibles, los retenidos, que implican la figura de la reserva del saldo de un crédito o de parte del saldo de un crédito para la fase A, en principio, mediante un documento que es la certificación de retención de crédito, bien, que es, no obstante, es un acto ad intra, porque estamos en la fase A todavía. Y los no disponibles. En principio, todos los créditos tienen situación de disponibles. En principio, luego ya pues van pasando. ¿Y qué son los créditos no disponibles? Pues aquellos, primero, que deben ser determinados como tales por acuerdo del Pleno, y aquellos en los que el saldo es objeto de una inmovilización absoluta. Modificaciones de crédito, clases, concepto, financiación y tramitación. Artículo 177, volvemos a las liquidaciones locales, créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Ya sabéis lo que son los créditos extraordinarios, cuando era un gasto para el que no existía partida presupuestaria y ha de generarse un crédito ex novo. Suplemento, cuando existía la partida, pero el importe es insuficiente. El expediente debe ser informado previamente por la intervención. La tramitación se hace de acuerdo con los trámites previstos para la aprobación del presupuesto, lo que conlleva el Pleno, el trámite de información pública. Cuando se trata de un organismo público, como debe estar escrito una concejalía, pues hay que remitirlo al ayuntamiento para que el Pleno haga lo pertinente. ¿Y cómo se financia? Bueno, pues con cargo, en primer lugar, lo más fácil, con cargo al remanente de tesorería, con cargo a nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los previstos, o con bajas en otras partidas, o con operaciones de crédito. Ojo con las operaciones de crédito, que están luego especificadas en otro apartado, que tienen unos requisitos muy específicos, y es que el importe total anual de la operación de crédito dice: el importe total anual no puede superar el 5% de los ingresos de carácter corriente. Entiendo que al decir anual se refiere a la tasa de a la cuota de amortización. No se está refiriendo al importe del saldo del crédito total. ¿Vale? Yo entiendo que el saldo de la cuota de amortización anual no puede superar el 5%, de los recursos con carácter o que tienen carácter corriente. Y se refiere al ejercicio en curso, que también es raro, porque generalmente los recursos de carácter corriente se refiere al ejercicio anterior, pero bueno. Y la carga financiera total en el ejercicio corriente no puede superar el 25% de los ingresos de carácter corriente. No habla de ordinarios, se refiere a corrientes. Bueno, el artículo 178, créditos ampliables, ya sabéis que esto tiene que estar regulado en el BEP. Son, bueno, no voy a entrar en lo que son porque no me da tiempo, se tramitan por decreto de alcaldía. 179, transferencias de crédito, también deben estar regulados en el BEP los supuestos y la competencia o el umbral a partir del cual cambia la competencia. En todo caso, independientemente de lo que diga el BEP, que además no lo puede contradecir, corresponden al Pleno aquellas transferencias de crédito entre distintos grupos de función, salvo que se trate de personal, con lo cual se hace por vía de decreto de alcaldía. Y respecto a la tramitación, pues la misma tramitación que la aprobación de los presupuestos. El artículo 180 nos habla de la limitación en las transferencias de crédito. Las transferencias de crédito no pueden minorar un crédito ya incrementado y no pueden incrementar un crédito ya minorado. Parece un juego de palabras, pero es así más fácil de recordar. Por último, no afectarán a los créditos ampliables, porque generalmente los créditos ampliables son o
están financiando gastos con financiación afectada, por eso no tienen límite cuantitativo, ni a los créditos extraordinarios del ejercicio. Evidente la razón. Artículo 181, generación de crédito, entendemos ex novo para diferenciarlo un poco de la financiación de los créditos extraordinarios y de los suplementos de crédito, y además porque se trata de generación de crédito de carácter no tributario, ¿vale? Mientras que aquí estábamos hablando, por ejemplo, de nuevos o mayores ingresos sobre los previstos, y estábamos hablando de nuevos o mayores ingresos de carácter tributario. Bueno, pues se puede hacer sin carácter tributario mediante compromisos firmes de aportación. Firme significa que ya está recogido en el estado de gastos de los presupuestos de quien nos va a realizar la transferencia en forma de subvención o en forma de ayuda o en forma de auxilio o en forma de lo que sea. B, mediante la enajenación de bienes, cuidado con esto, porque ya sabéis que en el artículo 5 se dice que el importe de la realización de bienes patrimoniales afecta. El C, prestación de servicios, entendemos de servicios que se financien con ingresos de mercado, pero mediante tarifas o precios públicos, porque las tasas tienen carácter tributario y aquí estamos hablando de no tributario. D, reembolso de créditos, bueno, y reintegro de pagos indebidos, bueno, vale, bien. 182, créditos incorporables. Este artículo tiene más peso. Primer supuesto de crédito incorporable. Esto es, ¿recordáis el 172 que decía que, el 175, bajas por anulación, que decía que todos los créditos que no han llegado a fase O se anulan al 31 del 12? Bueno, pues aquí estamos viendo las excepciones. Primero, los créditos del artículo 177 y del 179, cuando hayan sido autorizados en el último trimestre del ejercicio anterior. B, los supuestos del 176.2b, es decir, aquellos que estaban en fase D, que yo decía que eran una especie de limbo jurídico, digo, ¿qué hacemos con ellos? Pues estos son incorporables, claro, mediante la correspondiente modificación de crédito al presupuesto del ejercicio siguiente. Créditos por operaciones de capital y gastos de financiación afectada, que ya sabéis que son de incorporación obligatoria.